Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Hola, buenos días, buenas tardes, 12 p.m. a todos nuestros auditores de Radio Lab Chile, la primera radio online enfocada en el emprendimiento y el desarrollo personal. Hoy viernes, listos para este fin de semana, nos encontramos en un día maravillosamente soleado, lindo, y qué más mejor para este fin de semana que ir a Mamayuca, a 60 kilómetros de La Serena, en el Valle del Elqui, para relajarnos, encontrar la tranquilidad de la naturaleza. 2 casas full equipadas, capacidad para 16 personas, con 3 piscinas, pozón natural de cuarzo, sala de yoga, tina caliente. Podéis buscar toda la información en refugiomamayuca.cl, Instagram Refugio Mamayuca, y también podéis mirar en Instagram a las que coordinan diferentes talleres y trekking en ese mismo lugar de Refugio Mamayuca que se llama Namun Chile. Podéis seguir en Instagram. Y el fin de semana del 11, 12 y 13 de octubre van a organizar las chicas de Namun 13 lunas, un encuentro de mujeres con diferentes actividades, yoga, comida consciente, un lugar para reencontrarse. Así que toda la información en refugiomamayuca.cl. Y otra información es que mañana sábado 5 de octubre en el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano se va a realizar una actividad de liberación emocional, Aún Meditation. Para más información podéis llamar al 569-8899-6232 o escribir a centroexperiencial@gmail.com. Y hoy viernes, maravilloso, vamos a leeros un texto que dice Los misterios de la vida, del maestro que ya sabéis que me gusta, que se llama Osho. El arte de vivir plenamente, dice este párrafo. Dice Osho a una pregunta: ¿podrías hablar acerca de cómo vivir plenamente? Y contesta Osho: el arte de vivir plena, total e intensamente no es algo arduo o difícil, pero lo han hecho casi imposible. Es tan simple y tan obvio que no hay necesidad de aprenderlo. Se nace con sentido intuitivo, intrínseco a la vida misma. Los árboles lo conocen, los pájaros lo conocen, los animales lo conocen. Solo el hombre es desafortunado. El hombre es la cima más elevada de la vida y quiere conocer el arte de vivir. Ha vivido un continuo condicionamiento contra la vida. Ese es el motivo principal por el que se necesita este arte. Las religiones del mundo han dominado a la humanidad durante siglos, que han dominado durante siglos, son antivida. Su fundamento básico es que la vida es un castigo. Dice, toda nuestra educación es tal que va en contra del placer, en contra del gozo, en contra del sentido del humor, en contra de disfrutar de las cosas pequeñas de la vida, cantar una canción o tocar la flauta. Si amas, eres condenado. Y recito este párrafo de Osho, dado que nuestro invitado de hoy es un experto en transformar vidas. Nos encontramos con Vikrant Alejandro Sentis, psicoterapeuta corporal emocional, autor y director del Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. Hola, Vikrant. Hola, François, encantado de estar acá contigo. Rico tenerte aquí también como invitadísimo mío. ¿Y qué me puedes decir de este texto, del arte de vivir, con respecto a que tú has transformado tantas vidas? Yo creo que lo que Osho dice ahí es fundamental y tiene que ver con que el arte de vivir se relaciona con la capacidad de abrazar todas las dimensiones de la vida. Nosotros vivimos en una cultura donde se adora el sacrificio y el sufrimiento y se reprime o se denosta o se mira peyorativamente el placer. Y el placer es básicamente el premio que nos da la naturaleza por repetir conductas que sostienen la vida. Por lo tanto, cualquier tipo de orientación ideológica que esté situada en contra del placer es básicamente antivida. Pregunta, Vic. Sí. En tu trabajo, porque yo te dije, has transformado vidas. ¿Cómo es esto?
¿Cuáles son las herramientas que tú entregas a las personas para que dentro de tu proceso, en tu escuela de desarrollo personal, en tu taller Volviendo a la Fuente, la gente pueda encontrarse con su verdadera fuente y hacer transformaciones de vida? Yo creo que lo esencial tiene que ver con la búsqueda de respuesta a una pregunta fundamental. Y esa pregunta es, ¿qué me es propio, natural, mío? ¿Y qué es un constructo cultural, una adaptación de mi comportamiento emocional infantil? Y ser capaz de distinguir qué es un condicionamiento emocional de lo que es mi propia verdad, en mi entender, es el comienzo de un camino que, como tú podrás entender, no termina nunca. Y tiene que ver con ir pelando capas de esta cebolla, es decir, ir viendo las sensaciones que yo tengo, las emociones que yo siento. Estas son producidas, vienen espontáneamente desde el centro de mi organismo o son el resultado de autoexigencia, de ideales, de condicionamientos ideológicos, etc. Por lo tanto, si pensamos en términos de herramienta, la primera herramienta es enseñarle a que la gente deje de estar en una lucha constante en contra de sí misma y que se mire en su totalidad, en su realidad, tal cual está, y deje de estar tratando de encajar en ideales creados o inventados por personas que quizás nunca los conocieron. También así invitamos a que las personas puedan recuperar partes de sí mismos que tienen negadas, rechazadas, emociones, dolores que no vivieron, rabias que no expresaron, no sé, cosas que no dijeron en algún momento en su vida, y que vayan actualizando todo esto e integrando, abrazando y básicamente aceptando dimensiones de sí mismo que por el proceso de adaptación emocional que tuvimos en la niñez nos fuimos podando, como así nosotros podamos los árboles en invierno. Vi, con respecto a lo que estás diciendo ahora, porque estás hablando de en el fondo que hay defensas que están intrínsecas en el ser humano con respecto a sentir, a depender o codepender o alejarnos, diferentes defensas neuróticas, al fin y al cabo. ¿Cuál sería el proceso inverso de volver a sentir? Yo creo que lo primero es aceptar lo que es mi experiencia de este momento, sin juzgarla y sin evaluarla, sino que mirar qué es lo que yo en realidad estoy sintiendo en este momento. Y luego, a partir de la conciencia de esa realidad, preguntarme qué es lo que determina que yo me sienta de esta manera. ¿Son mis registros emocionales antiguos? ¿Son las experiencias, los traumas de mi pasado? ¿Es una respuesta espontánea al flujo del momento o es una reacción desde mi pasado? Si mi descubrimiento es que es una reacción desde mi pasado, entonces yo necesito trabajar y resolver aquellos aspectos que yo no he resuelto a lo largo de mi vida. O sea, suele suceder, por lo que me estás mencionando, que muchos de nuestras reacciones actuales están relacionadas con nuestra infancia. Gran parte de ellas están relacionadas con los primeros 7 años de vida, sí. Dame un ejemplo en el cual el día de ahora un ser adulto en el fondo está reaccionando, pero desde su niño pequeño. Bueno, hay montones de situaciones que yo las puedo ver. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico que yo doy, yo estoy en mi trabajo y de pronto viene mi jefe y me reclama que el trabajo que yo hice no está bien hecho. Yo soy un adulto, supongamos tengo 40 años, y de pronto yo soy arrojado a un espacio infantil que es como si yo tuviera 5 años y estuviera frente a mi padrastro, por ejemplo, que me está retando porque rompí un jarrón. El espacio emocional al que yo soy arrojado es un espacio emocional, es como si yo estuviese metido en una burbuja donde yo ya no soy este adulto, sino que estoy respondiendo desde mis procesos infantiles y mis condicionamientos infantiles que no están resueltos. Y hay montones de situaciones. Yo diría que el espacio fundamental donde nosotros nos podemos encontrar con esto una y otra vez son los vínculos afectivos y las relaciones de pareja. Ese es el escenario donde se recrean inconscientemente todos los dramas infantiles. Un estudio decía, que leí hace una semana, que la edad emocional de la mayoría de los seres humanos es alrededor de los 13 años. O sea, las respuestas emocionales, cómo yo me relaciono con un otro, con el entorno, es como yo lo habría hecho a los 13 años. Y en esto, volviendo... Eso
denota un poco de inmadurez de alguna manera. O sea, todo el mundo sabe, más allá de la máscara o la performance pública que uno pueda tener, que sus reacciones emocionales no son particularmente adultas. Yo las puedo racionalizar de alguna manera, pero por ejemplo, si yo veo la visceralidad con la cual yo respondo, por ejemplo, si mi pareja mira a otra persona de mi mismo sexo, por ejemplo, yo puedo observar que la respuesta emocional no es una respuesta de una persona centrada, madura o equilibrada, sino es la respuesta casi de un niño. ¿Y a qué se debe eso? ¿A qué se debe esa demanda de la pareja de querer ser, o uno de los dos, o a veces también los dos, ser exclusividad del otro y tener como la atención del otro y sentirse solamente con una mirada, no estamos diciendo de nada más, a veces que aparecen estos celos que son incontrolables? Bueno, eso nos habla básicamente de nuestras carencias infantiles, de nuestra falta de afecto. En la especie humana los celos cumplen una función biológica muy importante, y es tratar de retener a la figura del cuidador afectivo cuando niño, porque dependemos de ese cuidador afectivo, sea el padre, la madre, el abuelo, etcétera, quien esté ahí jugando ese papel, tratando de retenerlo para que se quede con nosotros, para que nos cuide, porque somos dependientes para poder sobrevivir de esta persona. Esta estructura, al quedar no completamente satisfecha, es decir, al no lograr nunca que el cuidador afectivo satisfaga nuestras necesidades emocionales, quedamos fijados en las figuras afectivas, y eso lo trasladamos a una relación de pareja como adultos, y quedamos fijados en esta persona, nuestro pololo, esposo, quien sea. O sea, esto que tú mencionas el bebé no es consciente de eso. O sea, No, el esto bebé, es un mecanismo biológico que si no es completado, no es realizado, no es satisfecho. eso es por los padres, por la madre principalmente. Fundamentalmente por la madre o quien sea el cuidador afectivo del niño, la persona que está a cargo afectivamente del niño, que generalmente en esa edad es la madre. Por lo tanto, si eso no es satisfecho, es como si esa necesidad insatisfecha fuera inconscientemente desplazada hacia el vínculo afectivo de pareja. Entonces, mi pareja inconscientemente se convierte en el símbolo de la nutrición materna. Por lo tanto, si mira a otra persona, inmediatamente se activa una parte de mi cerebro que dice: te van a dejar, vas a quedarte solo, nadie te va a querer. Y entonces aparecen todos estos celos con esta violencia y esta visceralidad que yo puedo saber racionalmente que no hay un gran peligro, pero hay una parte de mi cerebro que no lo sabe. Y esa es la parte que está fijada en las carencias infantiles. Entiendo. Cuando hablamos del potencial humano, donde también efectivamente se encuentran las relaciones vinculares de pareja, puede o no, ¿cuáles son las características esenciales para que un ser humano se desarrolle en su máximo potencial? Yo creo que lo primero es interesante ver cuándo surge este concepto, porque este concepto no ha estado presente en la cultura occidental desde siempre. Este es un concepto que es introducido en la psicología occidental por Abraham Maslow aproximadamente en el año 1962, donde plantea que las posibilidades de crecimiento y desarrollo de los seres humanos son muchísimo mayores que lo que la cultura dice. Porque básicamente la cultura no te alienta a que tú puedas desarrollar tu potencial. La cultura alienta a un encaje. Podemos emocional. decir en eso, hacer referencia al texto que acabamos de leer, por ejemplo, lo que decía Osho, de que toda nuestra educación es tal que va en contra del placer, en contra del gozo. O sea, como la sociedad está de alguna manera diseñada. Va en contra del crecimiento, de la posibilidad de desarrollar. La mayoría de las personas no están ni siquiera cerca de lo que es su potencial. No tienen ni idea. Están simplemente metidos en esta caja que construyeron en la niñez y en la cual se movilizan de una situación a otra a lo largo de su vida, en trabajos mecánicos, en relaciones afectivas insatisfechas, funcionando en una constante automaticidad. El concepto del desarrollo del potencial humano tiene que ver con despertar a las ilimitadas posibilidades de crecimiento que tenemos los seres humanos. Y esto tiene muchas dimensiones, o sea, estamos hablando de crecimiento emocional, estamos hablando de crecimiento personal, estamos hablando de crecimiento interpersonal, de mi capacidad, por ejemplo, de reconocer mis necesidades y movilizar mis recursos psicológicos para satisfacerlo, en vez de esperar, como ocurre usualmente, que la otra persona adivine lo que yo necesito y me lo entregue. ¿Se entiende? Sí, se entiende.
Antes de continuar, Vic, quiero recordarles a nuestros radiovidentes que estamos sorteando un concurso de este libro escrito por Vikram Sentis, El ciprés en el jardín. Es un conjunto de ensayos, un poco de desarrollo personal, de terapia, de filosofía. ¿Qué más se habla en este Psicología, libro? misticismo. Psicología. Me falta solamente hablar de... no sé, de cocina o decoración de interiores. Las salsas misteriosas de Vikram. Pues los que queráis concursar y recibir este libro, es la segunda edición que se saca. Tenéis que compartir este video de Facebook Live, de Radio Lab Chile, en vuestro muro y escribir en los comentarios que estáis participando por este libro, ¿ok? Luego Fernando va a recopilar todos los nombres y va a hacer un sorteo en el computador en el cual saldrá un ganador. Así que eso, y seguimos conversando con Vikram Sentis, director, fundador del Centro Experiencial para el Desarrollo Humano, autor de varios libros. También aquí tengo otro de los libros que has escrito, que es Terapia Corporal Emocional Neurrichiana, que tiene que ver con Somatic Emotional Processing, que es un trabajo somático que tú también abordas. ¿Qué es lo que sucede con el cuerpo cuando vivimos en tensión, ¿no? Porque cuando no logramos satisfacer todas nuestras necesidades, el cuerpo se va acorazando, evitando sentir, evitando... todo lo que pasa con la pena, la rabia, la alegría, todas las emociones que van quedando como clausuradas según la teoría de William Reich. ¿Y cuál es el trabajo que tú haces con respecto a eso? Bueno, como tú bien dices, Françoise, el organismo va acorazándose. Sí. Y eso significa que va perdiendo su capacidad de sentir. Es decir, las partes del cuerpo que son responsables por proveernos información respecto de lo que estamos sintiendo se van entumeciendo. Y esto es un problema mucho más grave de lo que la mayoría de las personas cree, porque la única forma que yo tengo para saber respecto de en qué dirección movilizarme en mi vida tiene que ver con mi capacidad de sentir. Si yo no siento, la única posibilidad que queda es preguntarle a mi condicionamiento ideológico qué dirección necesito tomar. Y eso está basado con las expectativas de mis padres, de mi familia, de lo que mi cultura en particular me dice que es importante. Y nada de eso necesariamente me incluye a mí. Por lo tanto, perfectamente puede pasar que yo tome decisiones en la vida, desde carreras, lugares donde vivir, o qué parejas, por ejemplo, establecer, basados en las ideas que yo tengo de lo que es mejor o peor, y no en una conciencia de mi experiencia de contracción o expansión, o por último la conciencia de mis sensaciones de gozo o placer, que es lo que determina y me da la información de qué es lo que hacer en relación con el medio ambiente. Te tengo dos preguntas con respecto a eso. Una persona que tiene 40 años o 50 años y toda la vida ha vivido en evitativamente en el sentir. ¿Es posible que a esta edad haga un trabajo tal que logre volver a conectarse con sus emociones? Es irrelevante cuál sea la edad que la persona tenga en términos biológicos. Lo importante es la intención de abrir un espacio, de dejar de autoevitarse y empezar a contactarse con su capacidad de sentir. Ahora, esto puede ser inicialmente amenazante porque eso implica encontrarse con todo aquello que yo me estaba arrancando a lo largo de mi vida, y eso como prospecto inicialmente no parece ser particularmente atractivo, pero una vez que yo comienzo a sentirme y a sentir el dolor, a sentir la tristeza, a sentir la rabia, a sentir el miedo, me permite también sentir la alegría, la ternura, el amor y el placer muchísimo más intensamente. Por lo tanto, mi vida deja de ser una repetición mecánica de expectativas planteadas por otras personas y se convierte en un carnaval de sensaciones. Cuando me conecto con este carnaval de sensaciones que mencionas, ¿es posible también que hayan aspectos de mi vida que ocurran cambios en ello, en lo laboral, en la pareja, que se despierten realmente realmente conectar con lo que yo quiero hacer? Evidentemente, y eso es lo que la gente más teme. Porque si yo estoy en un trabajo repetitivo, insatisfactorio, en una relación de pareja que ya está muerta, si yo no siento, yo puedo tolerarlo. Pero si yo empiezo a sentir, se me hace intolerable. Y en ese sentido, la angustia o la ansiedad que yo pueda sentir no son síntomas de los cuales yo me quiero deshacer. Espérame un segundo. Sí. Fernando, ¿me traerías un vasito de agua, porfa? Gracias. Sino que, más que ser sensaciones
la angustia o la ansiedad, más que sensaciones de las cuales yo me quiero deshacer, son síntomas de que la forma como yo estoy viviendo mi vida no está funcionando para mí y que necesito hacer algún tipo de cambio. Por lo tanto, evidentemente, si yo me siento, no puedo seguir operando de la misma manera. Y el desarrollo de mi potencial como ser humano está basado en la recuperación de mi capacidad de sentir. ¿Crees que el sistema, o sea, de alguna manera nos enseñan a no sentir, ¿no? ¿Cuál es el beneficio que tiene, según tú, el mundo, el sistema, para que opere de esta manera donde se nos incite a bloquear nuestras sensaciones, a vivir en tensión? Si nosotros pensamos en términos de cómo está estructurada nuestra sociedad, es muy difícil convencer a una persona que esté entre 8 y 12 horas diarias haciendo algo que no lo satisface en absoluto si la persona está sintiéndose. No es capaz de hacerlo. En cambio, si se insensibiliza y se automatiza, es una persona que, en términos de la estructura que nosotros tenemos en nuestra cultura, basada en el consumo y en el ilimitado desarrollo económico, esta persona es ideal. Una persona que no siente y que puede hacer actividades mecánicas es fantástica. O sea, tiene una relación totalmente económica también. Absolutamente. De funcionamiento. Yo creo que esto es político en un nivel y es social. Y yo creo que no solo eso. ¿Pero qué tú crees que se estudió? Que la gente estuvo diciendo, ya, ¿cómo hacemos para que esto funcione mejor? Ya, hagamos que... Yo creo que fue ensayo y error. No creo que haya sido algo orquestado conscientemente. Yo tengo la sensación que lo que ocurrió fue que las personas se dieron cuenta que una persona, por ejemplo, si era infeliz, era mucho más fácil convencerla, por ejemplo, de que pudiese ir todos los días domingo a una iglesia, a un lugar lúgubre, donde al final nos encontramos con un tipo clavado a un palo desangrándose y sentirse culpable y poder aportar económicamente a mantener esa institución religiosa, que si una persona es feliz y libre. O sea, si una persona ahora, me hablas de la religión católica, sí, pero también hay otras religiones que también al fin y al cabo van a lo mismo. Cualquier institución que profite del sufrimiento humano y que se mantenga basado en la culpa y el sufrimiento, evidentemente que hay gente que está profitando de eso. Porque cuando uno se siente culpable e infeliz, trata de remediar esa situación. Y usualmente ese remedio involucra algún tipo de transacción económica que mantiene al clero, al sacerdote, sin trabajar. Que básicamente no es un mal arreglo, digamos. En todas las culturas, el sacerdote, el monje, es la persona que vive sin trabajar. Y no vive del cielo, vive de los feligreses que aportan económicamente con el objetivo de redimir su culpa o lograr el paraíso o una buena encarnación o lo que sea. Bueno, y también viven la mayoría en el celibato y desde este espacio se... Teóricamente, eso es verdad. Eso es porque verdad. En la práctica, como nosotros podemos ver, o sea, no tenemos que pensar mucho, digamos, la Iglesia Católica teóricamente vive en el celibato, en la práctica no es así. No es así. Pero ya bueno, hemos visto que han salido a la luz muchos, que bueno, cada vez más eso es imposible. Y con respecto a eso, claro, también está el control sexual del ser humano. El control sexual, en mi opinión, también tiene una función política y económica. ¿Cómo así? Yo puedo convencer a un buey, porque está castrado, de que arrastre una yunta, pero no hay ninguna manera que yo pueda convencer a un toro de que haga eso. La energía sexual es la energía más potente en el organismo humano. Si esta está reprimida y yo estoy insatisfecho o infeliz, voy a comprar cualquier sucedáneo que me ofrezca una experiencia subrogativa de placer. Pero la sexualidad aparece en el ser humano desde la infancia, en los niños cuando empiezan a tocarse. O sea, nunca aparece la sexualidad. O sea, siempre está. La sexualidad no aparece en el ser humano. Está, la sexualidad es esencial al ser humano. Nacemos de la sexualidad, de hecho. Desde el día que nacemos hasta que nos morimos, digamos. Se puede expresar de distintas maneras, pero nunca aparece. O sea, esta idea como que aparece en la pubertad, digamos, es una fantasía psicológica, ¿no es verdad? O sea, en la pubertad las hormonas se disparan. Las hormonas se disparan, pero nosotros tenemos hormonas dando vueltas desde el día 1, digamos. Y de hecho los niños Pero cuando se tú masturban. haces esta comparación con el buey y el toro, que me parece muy buena, entonces ya, se supone que nosotros también somos de alguna manera somos un animal, se entiende que somos sexualmente... No, de alguna manera, somos animales sexualmente activos, ya, entonces... Rocas no somos. No, rocas no somos, efectivamente. Entonces, esta
La represión viene desde la infancia. La represión de la sexualidad infantil cumple una función social y es convertir a la persona en alguien fijado. Déjame mostrarte este modelo. Sí, te dejo. Cuando una persona está inhibida sexualmente en su infancia, inevitablemente busca por las figuras de autoridad que le diga qué es lo que tiene que hacer, porque no es capaz de reconocer sus propias sensaciones porque las ha entumecido. O sea, entendemos en esto las primeras solamente Sí. tocaciones de un niño pequeño. Estoy hablando de un niño pequeño, Sí. ¿sí? Cercenado, castigado en su exploración de su propia Eso es sexualidad. cochino, eso es sucio. Exacto, todo eso. Queda fijado en los padres para que le digan qué es lo que tiene que hacer. Una persona fijada en los padres se vuelve dócil. Una persona dócil se vuelve en un ente ideal para la estructura social con la cual nosotros funcionamos. Luego esta persona va al colegio, a la escuela, y luego es entrenado en una cosa absolutamente antinatural, como por ejemplo estar 45 minutos sentado en una silla sin moverse, mirándole la nuca a 45 personas más y escuchando a alguien 3 veces más viejo hablar de algo que no le interesa en absoluto, como por ejemplo el gobierno de Balmaceda, ¿sí? Entonces tú tienes una estructura donde las personas son entrenados constantemente a ir alejándose de lo que les es natural y sobre todo ir alejándose de su propia capacidad de distinguir qué es lo que necesita momento a momento, porque yo no me puedo sentir. Si soy castigado porque me levanto o quiero jugar o quiero correr o quiero hacer algo así, evidentemente, como yo controlo este impulso es entumeciéndome, dejando de reconocer que tengo ganas de correr, por ejemplo, y necesito estar 45 minutos escuchando hablar a este adulto que habla cosas que no me interesan. Entonces es como si nosotros fuésemos sometidos a un entrenamiento emocional que en el fondo es absolutamente funcional para las élites de poder. Por lo tanto, desde esa perspectiva, para mí el crecimiento personal, no solo esta idea que muchas veces tiene la persona como alguien mirándose el ombligo, para mí no hay nada más revolucionario que embarcarse en un camino del desarrollo de nuestro propio potencial. Es peligroso para la estructura. ¿Y la sexualidad está relacionada con encontrar tu propio potencial? Absolutamente, porque la sexualidad es una de las dimensiones más fundamentales para el ser humano. O sea, sería como obviar, no sé, la comida. Y dentro de este punto, la sexualidad hombre, la sexualidad mujer, ¿cómo se aborda desde este potencial? ¿Cómo se ve desde también desde la represión y desde la búsqueda total? Yo creo que esto tiene distintas aristas, dimensiones y fases también. Yo creo que una fase primaria tiene que ver con reconocer qué a mí me contrae, es decir, qué me es aversivo en términos sexuales y qué me es expansivo y qué me causa placer o gozo. Y en nuestra cultura en particular, también esto implica tener que reparar, elaborar y sanar las heridas que están asociadas a la transgresión corporal. Conversaba el otro día con una persona. Mi experiencia es que antes de los 19 años, 90% de las mujeres en este país han tenido algún tipo de experiencia de transgresión corporal. Eso es enorme. ¿Me entiendes? O sea, arrastramos heridas emocionales alrededor de este tema que necesitan ser sanadas. Y luego tiene que ver con ampliar mi capacidad de experimentar placer. Y esto es algo que es muy paradójico. ¿Tú crees Sí. que una persona que ha sido dañada sexualmente, transgredida, violada o Sí. haber tenido algún tipo de abuso, luego en un momento dado en su vida, si ha hecho un trabajo de sanación, de reconocimiento, es capaz de volver a sentir y conectarse con su propia sexualidad? Absolutamente. Porque esto último que tú estás mencionando es una programación biológica que ha evolucionado por billones de años en este planeta. Por lo tanto, yo lo único que necesito es sacar los diques construidos conscientes o inconscientemente a ese flujo. La capacidad, como te decía yo, de experimentar placer es el premio que nos da la vida por tener conductas que la sostienen. O sea, es la fuerza más potente en el organismo humano. Y te quería mencionar que la capacidad de experimentar placer está absolutamente relacionada con mi capacidad de experimentar dolor emocional. Mientras más yo me abro a procesar mis dolores históricos, mientras más yo me abro a sentir mi tristeza no vivida, más se abre mi capacidad de experimentar placer, porque es la misma energía, básicamente. Es decir, son dos dimensiones de una misma energía, que podemos llamar la vida,
energía de vida. Y en esta capacidad de sociedad se sentir. suele tapar ese aspecto de más negativo, entre comillas, quiero decir, de rabia, de dolor, y al revés, se fomenta ante todo lo que te vende el mercado o el sistema, pues, cosas de placer, con el consumismo de alguna manera. Lo que pasa es que ese placer que te vende el mercado es sucedáneo, no es placer verdadero, porque tú no puedes simplemente reprimir el dolor y aumentar el placer. Sí. La psiquis humana no funciona así. O sea, la psiquis humana no funciona segmentadamente. Yo no puedo solamente acorazarme frente a ciertas emociones definidas socialmente como negativas. Mi organismo se acoraza por completo. Yo dejo de sentir. Mucha gente reprime su rabia y su capacidad de expresar rabia y quieren aumentar su capacidad de sentir amor, y el amor se convierte nuevamente en una idea en su cabeza, porque la experiencia orgánica de amor ocurre cuando la agresión y el resentimiento ha sido resuelto. O sea, piensa tú en tratar de conectarte con tu pareja. Si tú estás resentido, es imposible. Pero si eso es expresado de alguna manera, el corazón se abre. Lo mismo pasa, por ejemplo, con nuestra capacidad de experimentar confianza. Está absolutamente relacionada con nuestra capacidad de experimentar miedo. Si yo no me doy permiso para experimentar miedo, si le tengo miedo al miedo, como ocurre con la mayoría de las personas, nunca voy a confiar, porque nunca voy a poder averiguar si aquello que temo es peligroso o no. Y eso es lo que determina mi capacidad de confiar, el averiguar que aquello que yo temo no parece ser peligroso, o que el peligro es solo una idea en mi cabeza, o que es un registro antiguo emocional que yo todavía ando acarreando en mi vida. Voy a volver a recordarles a nuestros radiovidentes que estamos sorteando un libro de Vikram Sentis que se llama El ciprés en el jardín, un conjunto de ensayos de psicología, filosofía, misticismo, Desarrollo espiritual, personal. desarrollo personal, etcétera. Así que tenéis que compartir este video en vuestro muro de Facebook y escribir los comentarios que queréis participar por este libro. Tenía por aquí yo otro libro que quedó aquí. Este. Krishnananda y Amana, de la confianza ficticia a la confianza real. Habla también de las relaciones de parejas vinculares. Y aquí subrayé un texto que dice: cuando somos compasivos y comprensivos con nosotros mismos, poco a poco se crea más espacio, y cuando realmente podemos permitirnos sentir el dolor y el miedo que llevamos encerrados dentro, la energía cambia y se empieza a madurar. Así es. Que era en relación a lo que tú estabas mencionando ahora con la evitación del miedo y en el fondo con el reconocer el miedo. Yo creo que hay un asunto que es importante y es entender cómo opera la psiquis humana. Muchas personas tienen ideales de conducta que quieren repetir o construir a través de la práctica sin resolver el conflicto interno que está movilizando aquella conducta que quieren desarmar. Como por ejemplo, si yo quiero, no sé, dejar de juzgar a los otros. Por ejemplo, quiero ampliar mi capacidad compasiva. Yo eso no lo puedo construir simplemente practicando conductas compasivas o practicando ideas de compasión. Yo necesito desmantelar mis propios autojuicios, porque el juicio que yo tengo por el resto de las personas está relacionado con la dureza y la brutalidad muchas veces con las cuales yo me relaciono conmigo mismo. Mi experiencia personal es que en la medida que yo fui quedando más y más en casa conmigo y suspendiendo los juicios que yo tenía, automáticamente eso tuvo un efecto en los juicios que yo tenía en las personas afuera. Lo que a mí me enganchaba automáticamente emocionalmente en otros fue disminuyendo en la medida que yo fui siendo cada vez más gentil y compasivo conmigo. Mi interés no era ser gentil o compasivo con los demás necesariamente, quería yo tratarme bien, pero me di cuenta que esto era un efecto secundario, bastante deseado, vale decirlo, pero que yo no necesariamente buscaba. Por lo tanto, yo no puedo tratar de construir algo aquí afuera sin primero resolver las cosas que están ocurriendo conmigo adentro. Es imposible. Y esto tiene que ver con todas aquellas conductas que tienen condicionamiento o connotaciones positivas socialmente, como el amor, como la valentía, como la compasión, como el altruismo, etcétera, etcétera. Yo no lo puedo simplemente convertir en un ideal para practicar. Yo necesito resolver el núcleo emocional que hace que eso no esté ocurriendo. ¿En qué momento Vikrant
nace en ti esa búsqueda de resolver ese núcleo emocional que estaba apretado, tenso en ti, desmantelar, como tú, con tus propias palabras, todos estos juicios? Esto parte bien temprano en mi vida, aunque cuando partió yo no lo sentía temprano. Yo sentía, de hecho, que había dejado pasar demasiado tiempo. A mis 17 años yo empecé a involucrarme en procesos de crecimiento y desarrollo personal. En un principio sin entender mucho cómo esto funcionaba y simplemente con ganas de ser feliz. Yo sentía que no era feliz y que había llegado al tope de mi capacidad de infelicidad. Por eso te digo, yo miro ahora en perspectiva a mis 51 años y veo, wow, 17 años súper chico. Pero a los 17 yo ya sentía que ya había dejado pasar demasiados años sin resolver mi relación conmigo mismo. Y muy espontáneamente en un principio, como te digo, en forma muy naïve, yo simplemente quería ser feliz. Y de pronto descubrí que si yo quería realmente ser feliz, la felicidad no estaba, por ejemplo, en comprarme cosas o en los vínculos afectivos exclusivamente. Y sobre todo yo creo que el punto central era yo quería encontrar una sensación de tranquilidad en esa felicidad, que no estuviese todo el tiempo dependiendo de que el universo funcionara como yo quisiera para sentirme bien. Quería encontrar un núcleo, un lugar dentro de mí donde esa felicidad tuviera algún nivel de independencia. Yo no sabía si eso era posible o no, pero intuitivamente tenía la sensación de que quizás eso era posible. Y empecé a buscar contextos de crecimiento, de desarrollo personal, grupos de terapia, experimenté con Gestalt, grupos de encuentro, terapia primal, bioenergética, meditaciones de Osho, fueron muy importantes. ¿Qué fue de todas esas experiencias que tuviste la que más te llegó? ¿Todas por igual? ¿Hubo una que específico? Yo creo que lo más devastador y lo más crecedor fue un taller que se llamaba Volviendo a Casa, que duraba 1 año en primera instancia y en segunda instancia el tiempo que el terapeuta estimiese conveniente. O sea, tú entregabas una carta blanca, básicamente tú entrabas en el proceso, pero tú no sabías cuándo salías. Era un proceso grupal donde el terapeuta ¿Cómo te que decía, tú no sabías cuándo salías? El terapeuta te decía, ok, estás listo, puedes abandonar el grupo. Qué difícil eso, porque en este espacio de control y que nosotros queremos saber, ok, pero ¿cómo voy a O sea, programar mis evidentemente tú vacaciones, podías no sé irte qué? cuando quisieras, Ya, ok. pero si tú querías irte, digamos, tú entregabas pragmáticamente tu poder en ese sentido. Sí. Y fue un proceso devastador para mí, ¿Quién brutal. dirigía este taller? El taller era dirigido por un terapeuta que se llamaba Swami Amano Pratiyyan, era un discípulo de Osho. ¿Que venía de otro país? No, era chileno. Sí. De hecho, nosotros nos conocíamos antes porque ambos veníamos de una vida anterior que era siendo animadores de pastoral juvenil. Ah, qué curioso. Sí, curioso. Y fue devastador para mí en términos de que me obligó a confrontarme con todas las estructuras que yo había construido, con todas mis defensas y sobre todo con todos los nichos ideológicos donde yo me protegía para no enfrentar la realidad de quien yo era. Y fue muy difícil, extremadamente difícil. Yo creo que lo más difícil que yo he hecho en mi vida y por lo tanto también lo más transformador. Y aquí yo creo que hay un punto que es súper importante y esto se lo recuerdo a la gente que está en los procesos de trabajo conmigo y es la dificultad que yo pueda tener en un proceso de desarrollo personal. Me habla de la importancia y la potencialidad que ese proceso puede tener en términos de mi propia transformación. Si yo llego a un lugar donde me siento cero amenazado, donde todas mis estructuras quedan incólumes, básicamente mi proceso de crecimiento va a ser mínimo. Un proceso de transformación implica encontrarse con lo que yo he construido, con cómo yo me he evitado, con cómo yo me he engañado a mí mismo. Y en otro nivel nadie quiere hacer eso, pero si yo de verdad estoy interesado en la transformación, necesito generar una crisis personal, una revolución interna, en el cual yo quizás pueda ni siquiera ser capaz de reconocerme posteriormente, que fue lo que a mí me pasó. Yo entré a este taller tenía 20 años, era católico, animador de pastoral juvenil, virgen, esperando llegar virgen al matrimonio. Y a cabo de 9 meses de intenso trabajo personal, de descondicionamiento emocional, ideológico, ya no era católico, ya no era virgen, y es más, ni siquiera creía en Dios, como esta idea de este caballero de barba que vive en el cielo. O sea, todas las estructuras que yo tenía para autosustentarme se derrumbaron. Y implicó para mí atravesar con lo que San Agustín, aprovechando de decir que fui católico, llama es la noche oscura del alma. O sea, lo antiguo ya no funcionaba y lo nuevo aún no había aparecido y yo no tenía idea quién era. Y desde ese espacio
de no tener la menor idea de quién yo era, surgió algo que quizás yo no lo puedo significar muy bien en el lenguaje, pero que era único, y hoy día yo lo llamo mi propia autenticidad. Y algo similar trato de hacer con la gente con la que trabajo, sobre todo en el taller Volviendo a la Fuente. Luego tú decides irte a Estados Unidos, estudias. Sí. Eso fue varios años más tarde. Yo diría que esto partió a los 17. Yo me fui a Estados Unidos a los 25 años y fui a una universidad y obtuve 2 grados académicos en el área de psicología y educación, y donde empecé el comienzo de mi entrenamiento como psicoterapeuta. ¿Sí? Posteriormente viajé a India, a la Osho Multiversity, donde hice otros cursos de entrenamiento y sigo formando. ¿Y qué lugar ocupa el maestro Osho, las meditaciones, en tu vida? A ver, esto ha ido variando con los años. Si tú me hubieras hecho esta misma pregunta hace 20 años atrás, probablemente la respuesta sería distinta, pero hoy día ocupa el lugar más grande de agradecimiento que yo pueda tener en mi corazón. Osho transformó mi vida y en ese proceso también se convirtió en el centro de mi vida, sobre todo antes que él muriera. No es hoy día el centro de mi vida, pero es la influencia más importante que yo he tenido, y las meditaciones de Osho me transformaron completamente. O sea, y de hecho fue mía. ¿Qué encuentras en las meditaciones de Osho? En las meditaciones de Osho yo puedo mirarlas de 2 maneras. Técnicamente me parecen geniales. Están armadas y organizadas de tal manera de que no creo que Osho tuviera profundos conocimientos de neuropsicología, pero sí tenía profundos conocimientos de la naturaleza humana. Y armó técnicas en las cuales uno no se focaliza en reprimir aquellas dimensiones de mí mismo que me pueden ser incómodas, sino que se focalizan en comenzar expresándolas. Es decir, si yo tengo rabia reprimida, si tengo miedo que no he experimentado, si tengo tristeza que no he llorado, yo no parto tratando de forzar una tranquilidad superficial, porque yo no puedo forzar la tranquilidad. Yo parto expresando lo reprimido, cosa que ese espacio de silencio, presencia y tranquilidad ocurran por sí mismos. Y eso a mí me parece genial, porque de todas las técnicas de meditaciones que yo he conocido muchas, estas técnicas me parecen lo más cercano al entendimiento de cómo funciona la psique humana de una persona común y corriente. No estoy hablando de un lama rinpoche que está metido en una caverna en los Himalayas, estoy hablando de una persona que vive en esta cultura. Y estas meditaciones son geniales. O sea, esto se relaciona también, o no lo sé, te pregunto, Sí. al trabajo de carga y descarga. Absolutamente. Que solemos hacer, de tensión y de necesidad de expresar hacia Osho afuera. entendió muy bien que los procesos de tranquilidad no podían forzarse. Y que si uno los forzaba, lo que hacía era insensibilizarse o disociarse emocionalmente. Lo que él entendió es que los procesos de tranquilidad, lo que nosotros llamamos la presencia meditativa, eran procesos naturales que venían una vez que yo ponía alguna cantidad de energía en vaciar esta mochila emocional con la que yo o la mayoría de las personas anda acarreando. Y por años fue mi espacio personal, mi espacio de reconexión, de encuentro y de actualización, una vez que yo terminé todos mis procesos de talleres y terapia que eran constantes. Si habláramos de presencia, Sí. presente, estar aquí y ahora, que se menciona mucho, ¿no? En la Gestalt también, el estar aquí y a la hora, la meditación, estar aquí y ahora. ¿Cómo ves tú? ¿Qué es para ti estar presente, estar aquí y ahora? Esto es muy curioso. La otra vez una persona me decía, ¿sabes qué, Vikrant? Me decía, voy a empezar a vivir aquí y ahora. Y yo le decía, ¿y dónde estabas viviendo antes, en 1957? Yo no tengo otra posibilidad que vivir aquí y ahora. La vida ocurre siempre en este momento. Yo nunca he vivido en el pasado, jamás voy a vivir en el futuro. Esas ideas son abstracciones lingüísticas. Lo que yo llamo pasado es un presente que yo recuerdo, lo que yo llamo futuro es un presente que me imagino. Yo siempre he estado aquí. Nadie tiene nunca otra posibilidad que estar aquí. Ahora, yo puedo ser consciente de ello o no, y eso es lo que hace la gran diferencia. Por lo tanto, cuando hablamos de estar aquí ahora, no es como que yo vivía en 1958 o en 2035 y logré venir a este momento. Es como tomar conciencia que el flujo de experiencias de este momento es lo único real. Para ello es necesario que el cuerpo
esté relajada, la relajación? No necesariamente, yo puedo ser consciente de mi tensión. El estar aquí ahora es una presencia no electiva respecto de este instante. Por ejemplo, tú y yo estamos en este momento conversando con estos micrófonos Claro, rojos. lo puede ver la gente, no podemos Sí. engañarlos y decirles que estamos en el 1950, como No, tú decías. estamos acá. Estamos acá en la Y Radio esto es lo Lab. que está pasando. Sí. En este momento, ni tú ni yo tenemos ninguna otra vida más que esta. Mm. Ahora, yo puedo tener un recuerdo de algo que hice antes de este momento, puedo tener una imaginación de lo que voy a hacer después, pero eso no es existencial, yo no lo puedo vivir. Esto es lo O único sea, que está yo ocurriendo. lo que yo entiendo, Fran, con respecto a eso, es a lo mejor estar en esta aquella hora que sí, físicamente está sucediendo, pero a lo mejor yo me siento en este momento que estoy presentemente conectada con conciencia contigo y con lo que estamos hablando. Puede ser que a lo mejor ese no estar aquí y ahora es como que mi mente, o que yo empiezo a funcionar desde esto que hablábamos antes del pasado, desde mi niña, o que se apodera en mí el miedo, mis nervios, no sé. Ahora, todos esos fenómenos que tú estás reconociendo y nombrando son fenómenos que ocurren aquí y ahora. Yo no puedo estar asustado antes de ayer, yo me puedo asustar en este momento. Ahora, yo me puedo asustar por un recuerdo, algo que no es existencial, que no está en este momento y que no presenta una amenaza en este instante. Por lo tanto, la conciencia meditativa lo que hace es traerte de vuelta a este instante y decirte, este momento y este momento es lo existencial. Ahora, si yo tengo muchas cosas pendientes conmigo mismo, si yo tengo muchas dimensiones de mí mismo en términos emocionales no resueltas, evidentemente que es muy difícil estar aquí y ahora. Porque cuando yo vuelvo la conciencia acá, me voy a encontrar con la angustia, la ansiedad, la tristeza o la rabia que yo no he procesado. Pero todo eso es en este momento. Por lo tanto, por así decirlo, el trabajo terapéutico de desarrollo personal puede ser un trabajo que está enlazado con la conciencia meditativa, donde yo utilizo el resolver, el limpiar, el descargar todas estas cosas que yo he acumulado como una puerta para volver a este momento y estar aquí, y estar aquí, y estar aquí. Y estar aquí totalmente disponible. Y no estoy hablando de estar aquí disociado de ese pasado. O sea, en este punto lo que estás mencionando también es que con respecto si practicamos cotidianamente o frecuentemente estas meditaciones activas de Osho, que mencionábamos antes, con esta posibilidad de descargar todas estas tensiones que vamos como guardando, ya sean pasadas o del aquí y el ahora, vamos a cada vez más a poder estar conectados en este presente. Lo que pasa es que si la tensión es del aquí y ahora, el organismo responde a esa tensión. ¿Me entiendes? Con un movimiento. Por ejemplo, si en este momento, imaginémonos, entrara un tigre a esta sala, el organismo va a responder espontáneamente, va a haber una tensión muscular que va a tener que ver probablemente con tratar de arrancar del tigre, porque no creo que ni tú ni yo tratemos de lucharlo. Por lo tanto, esa puerta yo probablemente trataría de abrirla y ver si hay algo donde poder esconderme. Sería muy gracioso ver qué pasaría si viniera un tigre. Por lo tanto, la tensión cinética muscular es realizada en el acto de arrancar. El problema está cuando yo me imagino cosas que no tienen que ver con este momento y la parte del cerebro que controla los movimientos motores no sabe que esto es imaginario o un recuerdo y prepara el cuerpo a realizar una acción que yo no puedo descargar porque es imaginación. Si yo me imagino que aquí entra... Pero está ocurriendo y el cuerpo se va apretando. Se va apretando y eso se va haciendo crónico porque los músculos ya no vuelven a sus posiciones originales y van quedando crónicamente tensos y contraídos. Cuando hablamos de tensión, esta tensión puede ocurrir en todo el cuerpo. En todo el cuerpo, François. Y a nivel muscular y también como de órganos. Yo creo que sí, no es mi especialidad, órganos internos, mi especialidad de aparato motor, musculatura, pero sí, yo creo que sí. Ok. Quiero leer un párrafo de Osho nuevamente, Los misterios de la vida, o te invito a ti a que lo leas. Ok. Que dice... ¿Cuál párrafo? Hay un pequeño problema, François, y es que no tengo mis lentes. Yo tengo presbicia, así que no tengo ninguna posibilidad de leer eso, a no ser que lo ponga a medio metro de distancia. Vale, dice aquí... Empieza con la meditación para que puedas conocer la fuente de tu vida y volver a su origen. Es una experiencia sorprendente. De repente te das cuenta de que tienes tantísimo, tal abundancia que si quieres puedes armar al mundo entero, puedes llenar el mundo entero con tu amor. En tu pequeño cuerpo está la semilla que puede crear millones de flores que contienen toda la fragancia del mundo. El arte de la vida comienza con la meditación.
Y por meditación quiero decir silencio de la mente, silencio del corazón, alcanzar el mismo centro de tu ser y encontrar el tesoro que es tu realidad. Una vez que lo conoces, puedes irradiar amor, vida, creatividad. Tus palabras se volverán poéticas, tus gestos tendrán gracia. Hasta en tu silencio habrá una canción. Aunque estés sentado inmóvil, estarás danzando. En cada inspiración, cada expiración será un gozo. Cada latido del corazón será precioso porque es el latido del corazón del mismo universo. Tú eres parte de él. Y bueno, y continúa... Muy lindo, muy poético. Sí, es básicamente estar en este momento. Es lo que yo entiendo por conciencia no electiva. Cada vez que yo hago una elección, cada vez que yo hago una evaluación de lo que ocurre, cada vez que digo esto es bueno, esto es malo, esto es apropiado, esto es inapropiado, esto es beneficioso, esto es dañino, cada vez que yo hago eso, yo me separo del flujo y me quedo fijado en este mecanismo y dejo de estar en este instante. ¿Sí? Y da lo mismo lo que uno haga. Para mí la meditación no tiene que ver con técnicas. Para mí, evidentemente, las técnicas de Osho son y fueron fundamentales en tener acceso a estos espacios meditativos y me parecen personalmente mucho más eficientes que otras técnicas que son más pasivas. En mi entender, que están creadas para seres humanos de hace 2000 años atrás. Pero más allá de la técnica, tiene que ver con la capacidad de estar aquí. Y eso no, si bien es algo que se puede entrenar y las técnicas son útiles, es algo que yo puedo llevar a todas las dimensiones de mi ser, de mi vida. No es que yo necesite necesariamente sentarme una hora diaria. Una vez que yo he despertado la capacidad de estar presente, yo puedo hacer de la vida una meditación. Vic, tú en tus talleres, en tu Centro Experiencial para el Desarrollo Humano, en el taller de desarrollo personal Volviendo a la Fuente, cuando viajas al extranjero, acá a lo largo de Chile, te has encontrado con muchas personas que efectivamente han transformado sus vidas. Ha habido un antes y un después, se han sacado las máscaras, las caretas, se han encontrado con su sufrimiento, han descargado todo aquello que tenían acumulado. Sí. ¿Qué significa eso para ti? ¿Cómo es encontrarte con estas personas, verlas, tenerlas enfrente y ver cómo han dado vuelta a sus vidas y han sido capaces de hacer lo que en verdad querían hacer? No puedo pensar un trabajo más reconfortante, para ser completamente honesto, que acompañar a las personas en su proceso de transformación. La alegría que implica para mí el que estas personas me permitan ser parte de ello, no tengo palabras para expresar la gratitud que eso implica para mí. Y además también, en otro nivel, es algo que le da una direccionalidad a mi vida que me hace absoluto sentido. O sea, yo no estaría, no sé, en una oficina marcando papeles con un timbre, ¿me entiendes? Hay personas que probablemente su verdad tenga que ver con eso, pero ciertamente eso es algo que yo no podría hacer. Por lo tanto, es enormemente satisfactorio, pero también es un trabajo que no está ausente de esfuerzo y costos para mí también en términos personales. Porque en estos procesos, digamos, estas no son cosas que ocurren de un día para otro. Y como decían los griegos, para poder llegar a los cielos muchas veces hay que pasar por los infiernos y pasar un buen tiempo en los infiernos. Y evidentemente mantener un apoyo y una contención para que cuando las personas están en sus propios infiernos no desistan y permanezcan en el proceso requiere una disponibilidad emocional, afectiva de mi parte bastante intensa para poder sostener ese espacio. Por lo tanto, a veces también es agotador, a veces también es desalentador. Las personas se encuentran con sus infiernos. Tú estás ahí conteniendo y acogiendo. O sea, no solo eso. Yo, todo el equipo del centro experiencial y que estamos involucrados en ello. Todos estáis Yo apoyando. como cabeza, digamos. ¿Y tú en ese infierno de los otros a veces también te encuentras con tus propios infiernos? Sí, también me encuentro con mis propios ¿Y cómo muchas lidias veces con ese propio infierno? Me hago cargo de ello. ¿Cómo te haces cargo? Me permito sentir lo que estoy sintiendo. Exactamente lo mismo que les enseño a las personas. Me permito sentir lo que estoy sintiendo, me permito expresar lo que estoy sintiendo y me permito también pedir ayuda cuando lo necesito. Tú delante de las personas que están en tu proceso, ¿cómo te muestras ante ellos frente a tu vulnerabilidad y frente a lo que a ti te pasa en ese aquí y ahora en el trabajo? Depende mucho en qué tipo de proceso yo esté involucrado y también depende de las fases de los procesos. ¿Ya? En el proceso Volviendo a la Fuente, usualmente,
originalmente, los primeros meses, yo no estoy personalmente muy expuesto, pero eventualmente me empiezo a mostrar. Y en eso mostrarme yo creo que hay un asunto fundamental y tiene que ver con lo que yo llamo mostrarse humano y mostrarse en la propia vulnerabilidad. Si yo estoy invitando a las personas a que habiten esas dimensiones de sí mismo, yo no puedo estarme haciendo el leso respecto de mí. O sea, yo también, si algo se me mueve, si algo me toca, si algo me afecta, yo también me expongo. Me imagino con que han eso. de ser varias cosas, porque tú ocupas un lugar que eres el director, el guía, el referente, y la gente va a proyectar en ti, va a transferir en ti a lo que es muchas veces el padre o las figuras de autoridad con las cuales Y muchas veces han eso tenido daños. parte del proceso de sanación también. Si una persona ha tenido una figura paterna ausente y proyecta en mí eso y yo puedo ser reparador en ese vínculo, eso también se convierte en parte del proceso. Lo que no es tan agradable es cuando yo me convierto en la figura proyectiva de la figura de autoridad o el tirano o lo que sea. Ahora, muchas veces puedo lidiar con eso sin ningún problema. O sea, puedo lidiar, incluso puedo alentar esas proyecciones para que la persona pueda trabajar dimensiones de sí mismo que tiene negadas. Pero a veces, y dependiendo mucho en qué flujo esté yo personalmente, eso me toca a mí, en términos personales. Y cuando me toca en términos personales, usualmente me expongo con ello. Y tengo un buen equipo de apoyo que en ese caso se hacen cargo, porque evidentemente yo no puedo estar involucrado profundamente con mis propios sufrimientos, por así decirlo, y a la vez tratando de reflejarle a la otra persona que el rollo es de ella. Es imposible. Yo me tengo que hacer cargo de lo que a mí me pasa. Bueno, voy a confesar que para mí es muy gracioso hacer esta entrevista porque yo soy parte del equipo del Centro Experiencial, te conozco, yo creo que soy parte también del proceso de transformación que ha habido dentro de tu centro y nada, y que he visto y he participado en todos estos procesos, entonces ser un poco entrevistadora abogado del objetiva. diablo. Ya, vamos a ir cortando. Quiero saber qué ha pasado para el sorteo del libro. Fernando. La persona que ha ganado el libro es Sio Momento. Fernando nos va a decir el nombre de la persona que ha ganado el libro. Sio Bailadares. Que Sio comentó Bailadares. participando. ¿Qué? Comentó participando por el sorteo del libro. Vale, perfecto. Entonces, Cio Bailadares, te tienes que comunicar con Radio Lab Chile, que queda aquí en Huelén 10, departamento 402. Quizás tú le puedes mandar mensaje, Fernando, para que vengas a buscarlo de lunes a viernes entre las 9 o 10 de la mañana y 2 de la tarde. Eso, así que tenemos el ganador para que disfrute de tu libro de Vikrant Sentis. Vikrant, quiero también que nos digas, tú tienes tu centro experiencial, tu página web donde puedan mirarla. Bueno, la página web es www.centroexperiencial.com, pero pueden seguir tanto en Instagram como en Facebook Centro Experiencial. Ahí están las actividades que estamos haciendo usualmente para los programas que comienzan el próximo año, los programas anuales, tanto el programa de formación de facilitadores en desarrollo personal como el taller experiencial Volviendo a la Fuente. En diciembre comenzamos con las entrevistas, así que todo el mundo bienvenido. También una formación en Somatic, que también es un trabajo corporal, Eso es emocional. una formación específicamente para ser terapeuta corporal emocional. Exacto. Ok, pero también está dentro del centro experiencial. Así es, Y bajo también el mismo paraguas. el próximo año se va a realizar la tercera formación de facilitadores en meditaciones activas Osho, que va a venir desde España Luis Charna. Martín Santos, Charna, así que también para que la gente pueda seguir en la página del centro experiencial todas las actividades que se realizan. Y este fin de semana, Vikrant, ¿qué te parecería irnos a Mamayuca, en el Valle del Elqui? Oh, suena ideal. Suena ideal, ¿no? Darnos un baño en un pozón natural de cuarzo. Suena fantástico. Un gran salón de yoga donde podemos hacer estiramientos, donde nos podemos hacer masajes. Hay una tina caliente también para mirar las estrellas en la noche. Tú con tu mujer con la Vistara. Wonderful. El grupo del centro experiencial quizás le gustaría irse para allá. Un viaje de estudio. Un viaje de estudio. Tiene capacidad para 16 personas. Podéis buscar toda la información en www.refugiomamayuca.cl.
también en Instagram, Refugio Mamayuca, y seguir también al programa que organiza talleres allá mismo en Mamayuca, que es Namun Chile en Instagram. El 11, 12, 13 de octubre realizarán un encuentro de mujeres con diferentes actividades. Siempre están realizando diferentes actividades, así que toda la información la podéis encontrar en mamayuca.cl, refugiomamayuca.cl. Y ha sido un placer tenerte Ha sido mío. aquí, Vikrant. Feliz de ser parte de tu equipo, feliz de haberte entrevistado aquí en la Radio Gracias, Lab Chile, Françoise. la primera radio para emprendedores y el crecimiento personal, radio online. Este programa nuevamente lunes, miércoles y viernes conmigo. Me podéis seguir también por Instagram, Françoise_coach. Se escribe francoise_coach. Eso, y también seguir las actividades que realizamos. Eso, Vic. Gracias, Françoise. Gracias. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.